Lucas capítulo 24, versículo 49. Gloria al Señor. Todo lo que somos se lo debemos a Jesús. No hay nada de gloria en todo lo que tenemos para nosotros. La gloria es para Jesús. Todo viene de Él. Todo lo que tenemos Dios nos lo ha dado a través de Jesús. Y si alguien dice otra cosa, está mintiendo. No son nuestra fuerza, son nuestros logros, es Jesús. Y esta tarde vamos a estar meditando en la urgencia del bautismo en el Espíritu Santo. Hay una urgencia y Jesucristo lo dio a conocer en este versículo. Lucas capítulo 24 versículo 49 dice la palabra de Dios: He aquí yo enviaré la promesa del Padre sobre vosotros. Pero luego hace hincapié, pero quedaos. Y esta es una de las instrucciones que Jesús está dando a sus discípulos. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Amén. El bautismo en el Espíritu Santo es una promesa de Jesús. Y Jesús lo dijo: le voy a enviar la promesa del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Jesús se iba. Y Él le dice: yo le voy a enviar otro consolador para que esté con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Espíritu Santo estaría con nosotros. Y de hecho, el Espíritu Santo está aquí ahora mismo. No solamente está dentro de nosotros, pues Él es Dios, está con nosotros. Y Él viene sobre nosotros impartiéndonos un poder especial y una magistratura divina para que nosotros podamos cumplir con éxito la misión que Dios nos ha encomendado a nosotros como iglesia. Y esa es la importancia. Jesús está diciéndole a los discípulos, sus palabras últimas es: y vosotros, el versículo 49, y aquí yo enviaré la promesa del Padre. Aquí al Espíritu Santo se llama la promesa del Padre. Es el otro consolador, es el que llevará a la iglesia hasta el final de la plenitud de los gentiles y nos ayudará a complementar el trabajo, la misión que como iglesia tenemos nosotros aquí sobre esta tierra. Gloria al Señor. ¿Y qué es? Bueno, la gran comisión de llevar el evangelio, llevar el amor de Dios, llevar la paz de Dios, llevar el gozo del Señor, amén, a todas las naciones. Cuando nosotros nacimos de nuevo, fuimos bautizados en el cuerpo de Jesús. Y este fue la actividad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos hizo nacer de nuevo a nosotros por medio de la palabra del Evangelio y nos incorporó en el cuerpo de Jesús. Ahora venimos a ser, cada uno de nosotros, aunque somos personas como individuos, pero nos ha bautizado en el cuerpo de Jesús. Ese es el bautismo del Espíritu Santo. Nos bautiza en el cuerpo de Jesús. Pero Juan lo dijo, y él dijo: el que viene tras mí, el cual yo no soy digno de desatar las correas de sus calzados, él os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Él es el Espíritu Santo. Jesús nos bautiza con el Espíritu Santo. De Jesús viene toda cosa buena. Todo lo que tenemos ahora, todos los dones son el producto del sacrificio de Jesús, ya que el Espíritu Santo vino en respuesta de que el sacrificio de Jesucristo fue completado a plenitud y fue satisfactorio, cumplía todas las demandas de la justicia de Dios. Amén. Entonces, en respuesta vino el Espíritu Santo. En los 4 evangelios habla del bautismo del Espíritu Santo en el principio de cada
capítulo. Y esto nos hace a nosotros, nos da a entender de que el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo es importante, porque se hace hincapié en cada capítulo. En Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y el libro de los Hechos habla desde el principio acerca del bautismo del Espíritu Santo. Esto nos deja ver a nosotros su importancia. Ahora, Juan hablaba de un bautismo de sumergirse en el Espíritu Santo. Nosotros nacemos de nuevo, pero necesitamos el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo es una experiencia continua. No es una experiencia que solamente se tuvo una sola vez. Es una experiencia continua. La palabra del Señor dice en Hechos capítulo 4 versículo 31 que los discípulos, cuando ellos terminaron de orar, el Espíritu Santo cayó sobre ellos, pero en el capítulo 2 de Hechos habían sido bautizados con el Espíritu Santo y hablaron en lenguas, pero en el capítulo 4 vemos a los discípulos, después de haber sido llevados ante los ancianos y haber sido intimidados a no hablar más del nombre de Jesús, ellos alzaron la voz y oraron a Dios, y dice la Biblia que el lugar donde estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Pero estos mismos discípulos ya habían sido llenos del Espíritu Santo en el capítulo 2. Y en el capítulo 13 de Hechos encontramos que los discípulos estaban llenos de gozo y llenos del Espíritu Santo. Entonces esta es una experiencia, hermanos, que debemos nosotros tenerla a diario. Necesitamos buscar la llenura del Espíritu Santo cada día. Amén. Cada momento de nuestra vida, lleno del Espíritu Santo. Me recuerdo que Jesús, cuando fue al desierto, dice la Biblia que Jesús fue al desierto y estaba lleno del Espíritu Santo. Pero cuando descendió en el poder del Espíritu Santo. Estaba lleno del Espíritu Santo, pero cuando descendió del desierto, cuando bajó del desierto a la ciudad de Galilea, bajó, descendió en el poder del Espíritu Santo. Esa es la condición que Dios quiere que la iglesia se mantenga. Este es el bautismo que hablaba Juan. Dice, él dijo con sus palabras: yo, dice, os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, el cual yo no soy digno de desatar la correa de sus calzados, Él los bautizará, Él los va a sumergir, Él los va a bautizar con el Espíritu Santo y fuego. ¿Quién es el que bautiza con el Espíritu Santo? A Jesús. Jesús es el que bautiza con el Espíritu Santo. Cuando tenemos los ojos puestos en Jesús, cuando toda nuestra atención está en Jesús, no en nuestras emociones, no en lo que estamos experimentando cada día, no, en Jesús, somos llenos con el Espíritu Santo de Dios. Dios desea que todo creyente reciba el bautismo en el Espíritu Santo. Nosotros leemos que dice Hechos capítulo 2, 38 al versículo 39. Gloria a Jesús. Amén. Leemos la palabra del Señor. Pero a Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Para quién es la promesa del Padre? Para todos. Amén. Para todos los que creen. Para todos los que creen, para todos los que han nacido de nuevo. Para ellos es la promesa del Espíritu Santo.
Y ese es el deseo de Dios. El bautismo del Espíritu Santo es para todos aquellos que creen. Por eso el Señor le dice: quedaos en Jerusalén hasta que venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis testigos. Quedaos en Jerusalén. Los discípulos, ¿por qué? Porque tenían una misión. Pues Jesús les dijo: id y predicad el evangelio a toda criatura, y todo aquel que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Jesús les dijo: así como el Padre me ha enviado a mí, así os envío a vosotros. Vayan, prediquen, hagan la obra, lleven la misión. Amén. Prediquen a Jesucristo. Pero Jesús les dice: pero no se muevan de Jerusalén. Después de recibir el bautismo en el Espíritu Santo, ellos saldrían, ellos irían a predicar. Y es lo que dice Hechos capítulo 1 versículo 8. Dice el Señor: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. ¿Cuándo? Cuando el Espíritu Santo viniera sobre ellos. De hecho, el Espíritu Santo se manifestó 10 días después que Jesucristo fue ascendido al cielo, en respuesta de lo satisfactorio que el sacrificio de Jesucristo era. Basado en esa respuesta, el Espíritu Santo, que era la promesa del Padre, se derramó en el capítulo 2 de Hechos, y no solamente fueron incorporados al cuerpo de Cristo, sino que recibieron la llenura, el bautismo en el Espíritu Santo, hablaron en otras lenguas, profetizaron, de modo que se armó un revoluto, que toda la gente que había sido esparcida en aquel tiempo, pues era el día del Pentecostés, la gente había venido a la ciudad de Jerusalén para ofrecer sus sacrificios, y la gente se alborotó porque escuchaban que los discípulos, cada uno de ellos, hablaba en sus idiomas nativos, donde ellos habían nacido y se habían crecido, cuando estos discípulos no habían salido de allí, y glorificaban al Señor. Se alborotó la gente, hubo una gran conversión. Amén. Esta gente recibió el mensaje del Señor a través del Espíritu Santo. Pues Pedro, lleno del Espíritu Santo, usted va a ver eso, pues Pedro, lleno del Espíritu Santo, se paró ante la multitud y dijo: hermanos, estos no están ebrios como vosotros suponéis, pues es la hora novena del día, es de mañana. Esto es lo que el profeta Joel dijo, que en los postreros días, dice el Señor, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños. Hay una manifestación gloriosa en ese momento que despertó todo aquello natural, todo aquel sistema religioso que venía. La gente cambió todo. ¿Por qué? Porque era algo nuevo que Dios estaba trayendo sobre el mundo. Por primera vez en la historia de la humanidad y en los planes de Dios, se manifestó el Espíritu Santo de una manera corporal, de una manera especial, sobre discípulos, sobre personas. E hizo algo que jamás nunca había pasado. Esa gente nació de nuevo. Esa gente experimentó el nuevo nacimiento. Eso es lo que Dios quiere. ¿Por qué? Porque había una misión. No podemos hacer el trabajo de Dios con nuestras fuerzas. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. Y lo dijo Zacarías bien claro, y dice: no es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. No es con la fuerza de nosotros, no es con nuestras habilidades, es con el poder del Señor. Y lo dijo bien claro: no con fuerza. Cuando nosotros intentamos hacer el trabajo de Dios con nuestras propias fuerzas, volvemos esas cosas insípidas, las volvemos carnales,
porque la única manera que nosotros podemos completar nuestra misión es en el poder del Espíritu Santo, tal como Jesús lo hizo. Jesús descendió en el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está aquí entre nosotros, amén. Está disponible para nosotros. ¿Por qué? Porque somos hijos. Yo enviaré de mi Padre la promesa del Espíritu Santo sobre ustedes, por cuanto son hijos. Hijos. Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a ustedes, por cuanto son hijos. Eso nos pone a nosotros en la posición de recibir. Eso nos coloca a nosotros en la posición de tener lo que Dios ha prometido que nos daría. Ahora, hay personas que piensan, yo no tengo al Espíritu Santo. Me recuerdo que muchas personas se llegaron a mí hace mucho tiempo, especialmente cuando había mucha inquietud respecto al Espíritu Santo. Ahora muy poca gente pregunta, ahora la gente no quiere tener una relación con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque se ha perdido la predicación. Amén. Porque se está escuchando otras cosas y no lo que el Señor quiere que nosotros oigamos acerca del Espíritu Santo. Y me decían, yo no tengo al Espíritu Santo, el Espíritu Santo no ha venido sobre mí. Y hay gente que estaba orando hasta 15 años. Ellos decían, para recibir el Espíritu Santo. Y esa falsa idea hizo creer a la gente que si ellos no hablaban en lenguas, no tenían el Espíritu Santo. Pues la Biblia dice que si alguno no tiene el Espíritu Santo, no es de él. Entonces eso es serio, porque si el tener el Espíritu Santo significaría hablar lenguas, entonces todos los que no hablan lenguas no son de Jesús. Y eso no es lo que la Biblia dice. Inmediatamente que nosotros recibimos a Jesús, nacemos de nuevo, nuestro espíritu habla lenguas, pero se recibe por fe. ¿Se acuerdan cuando Pablo llegó en el capítulo 19? ¿Sí? Llegó a ciertos discípulos y les preguntó, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? ¿Ellos qué dijeron? Ni sabemos, no hemos oído si hay Espíritu Santo. Y Pablo comenzó a enseñarles acerca de Jesús, del Espíritu Santo, y ellos fueron llenos del Espíritu Santo, hablaron en lenguas y profetizaron. Amén. Ellos no habían escuchado, y eso es lo que la Biblia dice. Pablo les dice a los Gálatas, ustedes, les voy a hacer una pregunta, ¿recibieron al Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? Ellos recibieron el Espíritu Santo no por las obras de la ley, no porque eran buenos y eran muy buenas personas, no, lo recibieron por oír con fe, oyeron la predicación. Por eso la palabra del Señor dice, particularmente allí en el capítulo 19, que después que Pablo les enseñó, ellos recibieron el bautismo en el Espíritu Santo y el bautismo del Espíritu Santo. Ellos fueron llenos, ellos fueron revestidos. El hecho de que una persona cristiana no hable en lenguas todavía, no significa que no tiene al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo fue dado a la iglesia hace 2000 años. El Espíritu Santo vino sobre la iglesia. El Espíritu Santo no es que va a venir, el Espíritu Santo ya está aquí, amén. Y habita en cada verdadero creyente. Habita en nosotros. El Espíritu Santo se dio a la iglesia. ¿Cuántos eran la iglesia en aquel entonces? 120 personas. En el aposento alto de Hechos capítulo 2, 120 personas recibieron simultáneamente la salvación y recibieron la promesa del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, en aquel mismo instante
La iglesia, la que representaba a toda la iglesia en ese entonces, recibe el bautismo del Espíritu Santo, recibe el Espíritu Santo, y eso significa que nosotros recibimos el Espíritu Santo porque somos parte del cuerpo de Jesús. ¿Cuándo fue dada? Hace 2000 años. Y cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, cuando nacemos de nuevo. ¿Qué sucede después? Necesitamos ser investidos del poder desde lo alto. Necesitamos el bautismo en el Espíritu Santo, ser llenos del Espíritu Santo. La iglesia de Antioquía, los apóstoles estaban llenos del Espíritu Santo. Estaban orando y el Espíritu Santo dijo: apártenme a este y a este otro para la obra que yo los he encomendado. La iglesia, hermano, estaba involucrada con el Espíritu Santo. Yo siempre he dicho de que el Espíritu Santo y la iglesia son inseparables. En las últimas palabras que encontramos en Apocalipsis dice: el Espíritu y la iglesia dicen. O sea que cuando nosotros estamos hablando, debemos de estar entendiendo que el Espíritu Santo está hablando a través de nosotros. Y necesitamos entender que las lenguas no las creamos nosotros. Las lenguas las crea el Espíritu Santo en nuestro espíritu. Él nos da las palabras de oración y el Espíritu para que nosotros las hablemos, para que nosotros declaremos la palabra. Alguien preguntó: ¿cómo puedo yo recibir el Espíritu Santo? Necesita usted, en primer lugar, necesita saber que hay Espíritu Santo. Eso es lo que le pasó a los hermanos en el capítulo 19 de Hechos. Está recibiendo el conocimiento del Espíritu Santo y luego recíbalo por la fe. ¿Qué significa eso? Recíbalo por lo que ha escuchado de la palabra, de la información que se le ha dado de la palabra de Dios. Recíbalo y comience a hablar lenguas. Entonces, ¿cómo permitir que el Espíritu Santo se manifieste a través de mí y yo hable lenguas? ¿Cómo hablar lenguas? ¿Cómo hablo lenguas? Yo le dije al Señor, aunque mi experiencia fue diferente que a muchos quizás, pero en una ocasión estaba jovencito, en realidad no me recuerdo si alguien hablaba lenguas en el periodo de ese tiempo de nuevo que yo llegué a la iglesia, porque yo fui bautizado con el Espíritu Santo 28 días después de haber llegado a la iglesia. No sé si había escuchado a alguien, pero comencé a orar y yo era tímido y no podía hablar en voz alta. No hablaba, era muy tímido. Y cuando comencé a orar y levanté la voz, comencé a orar y a glorificar al Señor. Señor, te adoro, aleluya, gloria a Dios, a decirlo en voz alta. Cuando lo dije de manera rápido, mi lengua comenzó a pronunciar otras cosas que yo en mi mente no quería decir, y me encontré que estaba hablando en lenguas. Pero yo le di al Espíritu Santo la oportunidad para que Él se manifestara en mí y pusiera esas lenguas en mí, pero yo hablé. Amén. Yo hablé, yo declaré las palabras y dije las palabras, la primera. Siempre digo, la primera palabra será tuya, y la segunda y la tercera y el resto serán del Espíritu Santo. Usted tenga por seguro que cuando usted habla en lenguas, no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, ya que por el Espíritu habla misterios. Usted tenga en mente, yo siempre digo: Señor, voy a hablar en lenguas.
Y sé que el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, ya que por el Espíritu habla misterios. No le habla a Dios misterios, porque Dios es el dueño de los misterios. No estamos enseñándole a Dios, no, estamos hablando misterios del propósito y de los planes que Dios tuvo conmigo antes de la fundación del mundo. Y estoy hablando en lenguas. Eso es lo que el Señor quiere que se manifieste en la iglesia. ¿Saben qué? Cuando recibieron el poder del Espíritu Santo, Pedro se convirtió en un predicador de la palabra. Era un hombre violento, era un hombre impulsivo, pero ahora está en el pórtico de Salomón hablando las palabras que jamás nunca él se imaginó que hablaría alguna vez. Estaba predicando a Jesús y estaba citando las Sagradas Escrituras. Hermanos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio. Cuando el concilio los apresa por causa del milagro del hombre cojo en la puerta de la Hermosa, los intimidieron para que no hablaran en el nombre de Jesús. Y ellos dijeron: hermanos, juzgad si es correcto de que nosotros obedezcamos a los hombres antes que a Dios. Alguien pasó por ahí y dijo: es que esta gente es del vulgo. Esta gente no habla bien normalmente, pero esta gente, estos que están aquí del vulgo, están hablando palabras de poder, palabras que ellos no las dirían en su sano juicio. Pero ¿saben qué? El Espíritu Santo, y Jesús mismo les dijo, los llevarán a los concilios, pero no se preocupen de lo que van a hablar, porque el Espíritu Santo pondrá las palabras que ustedes han de decir. Necesitamos entender que necesitamos al Espíritu Santo en nuestras vidas. Es fácil hablar en la carne y decir cosas que no son espirituales, pero cuando le pedimos al Espíritu Santo: Espíritu Santo, pon las palabras en mi boca que yo deba de decir, el Espíritu Santo lo hará. ¿Por qué? Porque Él está para guiarnos, Él está para darnos las palabras que nosotros necesitamos hablar y decir. Pablo, una de las peticiones que Pablo le hizo a la iglesia es: oren por mí, para que al hablar me sea dada palabra, para que diga la palabra que debo decir, para que predique como debo predicar. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos hablar palabras del cielo sino por el Espíritu Santo. Amén. Hay un mundo que está necesitado del Espíritu Santo. Hay un mundo que no tiene al Espíritu Santo y que lo necesitan a gritos. Ellos no son salvos, por eso no pueden recibir al Espíritu Santo como usted y como yo. Pero si ellos nacen de nuevo a través de la predicación del Evangelio, ellos recibirán el Espíritu Santo en sus vidas. Y si ellos escuchan la palabra y la creen, recibirán el bautismo en el Espíritu Santo. Se puede recibir. Amén. Es urgente. No se muevan, no se vayan para acá, no vayan a predicar, no se muevan, quédense en Jerusalén hasta que reciban el poder desde lo alto. Entonces van a ir a predicar, entonces van a ir. El Espíritu Santo, hermanos, no podemos hacerla sin el Espíritu Santo. Él es el que nos capacita para esa obra, para ese trabajo. El Espíritu Santo es lo que nos capacita. ¿Por qué
no comenzamos a tener una relación más íntima con el Espíritu Santo. La iglesia lo tuvo. Me recuerdo que en el capítulo 15 de Hechos dice, los ancianos que estaban allí, que estaba Jacobo, Santiago, el hermano del Señor, y dijeron, al Espíritu Santo y a nosotros nos ha parecido bien. Note bien que ellos están diciendo, al Espíritu Santo y a nosotros nos ha parecido bien. No hay concepto, no hay división. Cuando nosotros tenemos al Espíritu Santo, tenemos una relación con Él, con el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo y a mí me ha parecido que esto debe ser de esta manera. Y fue la carta que le escribieron a los gentiles, porque hay unos que querían judaizar a la iglesia gentil y querían que guardaran la ley. Y Pedro vino ante el concilio y dijo, hermanos, a mí se me apareció el Señor. Me hizo ver un lienzo en el cielo que descendía a la tierra lleno de todos animales inmundos, y me dijo, mata y come. Y yo dije, Señor, nada inmundo o impuro ha entrado en mi boca jamás. Y él le dijo, no llames inmundo a lo que yo he santificado. Y en ese momento sonó la puerta y el Espíritu Santo le dijo, ve, no rehuses ir con ellos, ve. Y Pedro se levantó y entró en la casa de Cornelio, un centurión de la compañía llamada La Italiana, y llegó allí a la casa. Cornelio y su familia y amigos estaban esperando a Pedro en aquel momento, y les dijo, dinos, ¿qué es lo que tienes para decirnos? Porque el ángel le dijo, manda a traer a Simón, que habita en casa de cierto Simón Curtidor. Él te va a decir exactamente las palabras que necesitas saber. Y él dijo, a nosotros se nos dio a conocer, no a toda la gente, sino a nosotros, que anduvimos con él, que vimos sus milagros. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Mientras Pedro estaba hablando aquellas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre Cornelio y sobre toda su casa, y comenzaron a hablar en lenguas. Y Pedro dijo, asombrado, me asombra, Dios también ha derramado el Espíritu Santo sobre ellos, tal como sucedió con nosotros. ¿Qué impide para ellos el bautismo en agua? Y todos se bautizaron y glorificaron a Dios. Y eso es lo que Pedro estaba testificando en el capítulo 15, cuando lo mandaron a llamar y a cuestionarlo. ¿Por qué entraste en casa de gentil? ¿Por qué comiste con los gentiles? Y Pedro dijo, Dios no hace acepción de personas. Dios envió su poder sobre ellos en Hechos capítulo 2, y ahora estaba derramando su poder sobre los gentiles. ¿Y sabe qué? Esa casa de gentiles es la primera, es la primicia de las casas de todos nosotros los gentiles, gente que estábamos sin pacto, gente que no éramos de la ciudadanía de Israel. Amén. Se derramó el Espíritu Santo. Este es un privilegio grande que los hebreos pensaban, los israelitas pensaban que era solamente para ellos. Pero Dios les dejó saber que en la casa de cada uno de ustedes
El Espíritu Santo se ha de derramar, pero necesita tener esa hambre que tuvo Cornelio. Él mandó a sus soldados: tráiganme a Pedro para que él me hable las palabras. Y cuando oyó las palabras, vino de repente sobre ellos el Espíritu Santo y profetizaron, se bautizaron. Y ahí comenzó una gran revolución de Dios en aquella ciudad. Comenzó con un predicador, como ahora. Comenzó con un predicador. Como Dios ungió con el Espíritu Santo a Jesús. Crean en Jesús, es el que bautiza con el Espíritu Santo. Jesús. Jesús, Jesús, digamos todo ese nombre hermoso. Jesús, Jesús. Él es el que bautiza con el Espíritu Santo. Juan lo dijo: el que me envió a bautizar me dijo que el que yo viera descender el Espíritu Santo sobre de él, ese era el que bautizaba con el Espíritu Santo. Y cuando Jesús descendió al agua y le dijo y vino a Juan que lo bautizara, Juan le dijo: no, yo no te voy a bautizar. Yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. No lo haré. Y Jesús le dijo: hazlo, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le tomó y lo bautizó, y el Espíritu Santo vino sobre Jesús, y una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Este, dijo Juan, es el que bautiza. Y desde aquel momento, algunos que seguían a Juan dejaron de seguir a Juan y vinieron a Jesús. Y le dijeron: ustedes son discípulos de Juan. No, es que él te señaló y dijo: Jesús. La predicación tiene que señalar a Jesús. Felipe, Juan, que eran discípulos de Juan el Bautista, vinieron a Jesús, porque Juan, el precursor de la venida de Jesús, dijo: es este el que bautiza con el Espíritu Santo. ¿Qué hicieron? Siguieron a Jesús. Le dijeron: Señor, queremos ir contigo. Jesús le dijo: las aves de los cielos tienen nidos, las zorras también los tienen, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Le dijeron: de todas maneras, vamos a ir donde tú estés. Y siguieron a Jesús desde aquel mismo tiempo. Hay una misión, iglesia, hay una misión que necesitamos hacer. Vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. Esa es la misión de la iglesia. ¿Cómo la vamos a hacer? La vamos a hacer en el poder del Espíritu Santo. Pero no una iglesia que está allí nada más viendo qué sucede. No, una iglesia que hace lo que Jesucristo les dijo que hicieran: quedaos en Jerusalén hasta que venga el poder de lo alto. Quizás tengamos que comenzar a dejar más la quietud de nuestro sofá y bajarnos al piso y comenzar a tener comunión con el Espíritu Santo. Quizás tengamos que abandonar algunas horas de sueño e ir a un lugar solo y hablar con el Espíritu Santo. Cada mañana, cada tarde, hable con el Espíritu Santo. Alguien me dijo: ¿es pecado orar al Espíritu Santo? No creo que sea pecado, porque el Espíritu Santo es Dios. Pero ¿cómo poder hacer diferencia entre el Espíritu Santo, Jesús y el Padre? No importa. Cuando usted está orando al Espíritu Santo y hablando con el Espíritu Santo, usted está hablando con el Padre y con el Hijo, porque no hay ninguna división entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No hay ninguna división. Usted puede orar y siéntase libre para tener relación con el Espíritu Santo.
y usted va a ver cómo su vida comienza a ser impactada con el poder de Dios. Sus finanzas serán impactadas con el poder de Dios. Sus hijos serán impactados con el poder de Dios. Su matrimonio será impactado con el poder de Dios. El futuro suyo será impactado con el poder del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Es una urgencia. La urgencia del bautismo en el Espíritu Santo. Es una urgencia para la iglesia. Y fue una urgencia para los apóstoles y los discípulos. Y sigue siendo una urgencia ahora. Y el bautismo tiene que ser continuo. Ahora es bautizado con el Espíritu Santo. Mañana es bautizado con el Espíritu Santo. Pasado mañana es bautizado con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque esto se tiene de continuo. De continuo. De continuo. Y lo podemos ver en el libro de los Hechos. Cómo se repite, se repite, se repite. En las mismas personas. Se repite. Estamos siendo revestidos con el poder del Espíritu Santo para cumplir nuestra misión por la cual estamos aquí en la tierra. Amén. Usted no está aquí en la tierra para pasear y para comer todo lo que hay aquí y disfrutar de las cosas terrenales. Usted está aquí en la tierra y ha sido llamado por Dios y ha sido santificado por Dios, ha sido justificado por Dios para llevar su palabra hasta los lugares más remotos del mundo, predicar que Jesucristo es el Señor, que Jesús es el que bautiza con el Espíritu Santo, que Jesús es el Salvador.